Este año, seguramente ustedes ya lo saben, se cumplen 100 años de Rosario Castellanos. Una mujer rompedora en muchos sentidos que desde mi punto de vista todavía no le hemos dado la dimensión que realmente tiene ni la importancia que ha tenido en la sociedad mexicana. Para hablar de esto desde una perspectiva del teatro, estamos con la primera actriz, Luisa Huertas, porque participa en la obra Prendida de las Lámparas, dedicada justamente a Rosario Castellanos. Gracias, Luisa, por estar aquí. Javier, es un enorme gusto estar en este espacio contigo. Pues a mí me da mucho gusto porque pues eres una superactriz y Gracias. estás, digamos, en un proyecto muy importante para visibilizar a esta mujer que, como decía hace unos momentos, yo creo que no le hemos dado el golpe, como dicen los chavos, Sí, de la importancia que tiene. así es. El año pasado se cumplieron 50 años de su muerte Ujú. y este año 100 años de su natalicio. Y es impresionante la vigencia de lo que escribió Rosario Castellanos. La vigencia y las puertas que abrió mucho antes de que gobiernos, instituciones, etcétera, visibilizaran una serie de problemáticas en nuestro país. Yo diría que 2 muy A específicas: ver, el mundo indígena sí, y la liberación femenina, en el mejor sentido de la palabra, claro. con una madurez y con un sentido social, político, económico, religioso, muy diferente a muchas modas que ahora hay, sino desde un punto de vista muy objetivo. Rosario Castellanos reclamaba el lugar de la mujer como ser inteligente, Así es. como ser capaz de incrustarse en cualquier lugar de la sociedad. Y además tuvo, perdón, Luisa, el valor para hacer pública su postura frente a Luis Echeverría, que era un gobierno bastante autoritario. Leyendo a Raúl Ortiz y Ortiz, que fue uno de sus grandes amigos, Ujú. creo que murió hace unos 4 años, pero antes se publicó un libro con toda la relación por carta que tuvieron, toda su relación epistolar, que es graciosísima, es buenísima, pero ahí se recuerda esa ocasión en el Museo de Antropología, Así es. en el que Rosario hizo un inflamado discurso por la mujer, con todo el presidium así que no sabían ni dónde meterse, Claro. y con todas las mujeres que estaban en el auditorio aplaudiendo a rabiar cuando terminó. Y ahí mismo dice, Echeverría ya no se pudo echar para atrás, porque poco antes la había nombrado embajador en Israel. Y ya no pudo decir, no, pues siempre no se va, porque pues hubiera quedado muy evidenciado. No, totalmente. Y qué bueno que haces esta acotación, porque decir estas cosas frente a un mandatario como Echeverría en esos años era condenarte ahora sí al desempleo, ¿eh? Al desempleo, al rechazo, a que te enterraran en vida, Así es. por lo menos 1, 2, 3 sexenios, no se sabía. Así es. ¿Cómo surgió la idea de esta puesta en escena, Luisa? Mira, la obra se estrenó hace como 13 o 14 años. Ujú. La dirigió Alberto Lomnitz, estuvieron ahí, y tengo una laguna. Estuvieron Blanca Guerra y estuvieron Aide Boeto, 2 queridas actrices. Aide actualmente subdirectora de Limba, pero pues gente de teatro ante todo, Ujú. y bajo la dirección de Alberto. Y bueno, ahí estuvo la obra, pero ahora no se podía pasar desapercibido el centenario del nacimiento de esta mujer, Claro. que, como tú dices, de verdad todavía no se dimensiona suficiente. Entonces, aparte del clásico homenaje, Ujú.
la intención de la Compañía Nacional de Teatro en producción, en coproducción o producción de la UNAM, no sé exactamente los términos formales, dijeron, no podemos dejar de pasar esta oportunidad para recordar a Rosario y traerla a la gente joven. Que eso es bien importante. Y además me encanta porque, bueno, ya verás cómo está el dispositivo escénico. Hay momentos en que vemos directamente al público Ujú. y me encanta ver a un montón de chaviza, Claro, por supuesto. porque si no la conocían, la están descubriendo. Y si ya la conocían, creo firmemente que la van a amar más y la van a seguir buscando y la van a seguir leyendo. Fíjate que a mí me llama mucho la atención. Yo trabajé con Octavio Paz Ujú. y a pesar de toda la admiración que le sigo teniendo, pues él tampoco le dio un lugar a Rosario. No. Le dedica 2 o 3 líneas medio perdidas por ahí y un lector atento, José Joaquín Blanco, Ujú. la descalificó varias veces, decía que era una plañidera. Yo dije, estamos leyendo cosas muy distintas ahora respecto a Rosario Castellanos. Sí, mira, quizá la misma obra original puede que tuviera por ahí alguna cosita, a pesar de ser escrita por una mujer, Sí, Elena Yoshins. Eh, pero Elena, muy consciente de que una vez que ya parió su obra, un director puede jugar con ella en el mejor sentido de la palabra, claro, pues estuvimos estudiando una serie de cuestiones, releyendo materiales, mis dos compañeras actrices, porque tengo que decirlo, somos tres Rosarios. claro, claro. Sí, somos tres Rosarios. Estoy con Dulce Mariel y con Ana Karen Peraza, que son como diferentes etapas de Rosario. Ujú. La más pequeña es Lírida Luz, la segunda es Mujer que estudia latín y obviamente a mí me toca hacer, bueno, Bella Dama sin Piedad, me encanta el Eso, nombre. claro, claro. Eh, son somos tres etapas, pero que conviven en escena. Es muy bello. Somos una sola Rosario durante hora y cuarto, hora y 20 que dura la obra, en diferentes momentos, jugando entre nosotras, jugando en el sentido teatral, que es un juego muy serio, que Claro. tiene todo tipo de matices. Siendo una y siendo tres, como yo les decía, ay, como la Santísima Trinidad, ¿no? Pero e incluso, cosa que es muy interesante, cuando veas la obra comprenderás, haciendo otros personajes que tuvieron que ver con la vida de Rosario, personajes importantes como nada más y nada menos que Ricardo Guerra, su esposo, el Claro. padre de su hijo Gabriel. Eh, pero bueno, con relación a esto que preguntabas, eh, con anuencia de la directora, si evitamos alguna escena en que se victimizaba a Rosario. Ujú. Si hay, El pobrecita, ajá, hay una visión de Rosario, ¿cómo dices que le dijeron plañidera? plañidera. Porque era una mujer muy intensa ella, Totalmente. muy intensa. Entonces, y además, una mujer que a través de sus letras decía lo que pensaba y lo que sentía como persona y como mujer. Y además con un sentido del humor autocrítico también Además, increíble, maravilloso, una capacidad de burlarse de sí misma, de ironía, de juego de que no palabras. checa con lo de plañidera. Para nada. En el prólogo de uno de los más recientes libros sobre el Rosario de Sara, Uribe. ajá, la querida Sara, un libro espléndido. Elena Poniatowska dice que cuando ella pasaba por el salón de Rosario, oía carcajadas. Cierto. Y es que dicen que Rosario hacía mofa de sí misma y de los muchachos, y entonces que era una clase amable a la que todos querían entrar.
Yo tuve un maestro que era así, el maravilloso Sergio Magaña. Wow, no. Sí, en la Escuela de Teatro de Limba, te estoy hablando de, 1967, eh, que entré a primer año y de pronto llegamos a la hora de la clase, los estudiantes, y de pronto empezaron a llegar segundo año, tercer año, y dijimos, ¿qué pasa? Todos venían a la clase de Sergio Magaña, a la primera clase, porque era divertidísima. Nos tuvo una hora muertos de risa Qué de maravilla. todo lo que nos dijo que nos iba a pasar en la carrera, de lo cual creo que 99.9 tuvo razón. Wow. Y cada año pasaba lo mismo. Cuando pasé a segundo, hoy es clase de Magaña. Vamos. Vamos. Y que eso pasaba con Rosario Castellanos. Eh, sí, tenía mucho sentido del humor, pero efectivamente tuvo una vida que en muchos sentidos podemos hablar de muchos tintes de tragedia. Su Ujú. primera gran tragedia fue la muerte de su hermanito, Sí, pero la consecuencia que eso le dejó para toda la vida, y no quiero echar a perder o spoilear, como dicen los spoiler. jóvenes, no quiero echar a perder pues la curiosidad, pero esa muerte marcó su vida por la actitud que tomaron sus Sus padres, padres. cierto. Entonces, mm, hubo, hubo cosas que a lo largo de la vida la fueron marcando y yo creo que también por eso, y sin querer magnificarla ni volverla cabecita blanca ni cosas de esas, pero una de sus cosas más luminosas en la vida fue la maternidad. Amar a Gabriel. Bueno, hay unas cartas que tiene espléndidas. Entonces, y Gabriel quedó muy pequeño, huérfano de ella. Así es. Entonces yo muero, así ya muero porque Gabriel vaya al teatro para que vea esta versión, Ujú. porque leí algunos comentarios de él sobre la versión anterior, en que decía que se victimizaba a su madre y que su madre fue mucho más que eso. Sin Y duda, estamos de acuerdo. sin duda. Nosotras, digo porque la directora es una gran directora. Digo, Ah, ¿no estarías tú trabajando ahí? eh, De plano. la verdad sí. Mariana García Franco, que nos supo conducir con gran apertura, con gran escucha, con una enorme sensibilidad. Se aprendió de memoria toda la obra, era nuestro apuntador en los ensayos cuando se nos iba una palabra. No, 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 fue un equipo tan hermoso. Estuvimos todo el inicio de ensayos, lo que le llamamos la mesa, en la Ujú. Compañía Nacional de Teatro, trabajando Ujú. con los libros y leyendo y referencias y, en fin. Eh, y tuvimos la fortuna de poder ir pronto a la UNAM. Estuvimos unos poquitos días en salón de ensayo y rápidamente pasamos ya al escenario, lo Wow. cual fue muy importante. Lo que le puedo decir a nuestro público es que se van a encontrar con una interpretación estética bellísima, muy moderna, del centenario del natalicio de Rosario Castellanos. Muy luminosa en el sentido literal de la palabra. No digo más, vayan a verla. No, hay que verla sin duda alguna. Sí, Y me da curiosidad porque, digo, Rosario es un personaje complejo por la vida que le tocó, por las cosas que ella hizo, pero el teatro finalmente, las ideas, las reflexiones, las lleva al terreno de la emoción. claro, Fue un reto. sí, fue un gran reto, porque además tenemos que pasar de una emoción a otra en segundos. Claro. Es así. Es una acrobacia emotiva, mental fuerte la que nos da la obra, pero asumimos el reto y dijimos, órale, vamos a hacerlo. Y
Y también, digo, aparte de lo de su hermano, a los 23 años quedó huérfana de padre y madre con una diferencia de 2 meses. Es otro, es fuerte, caray, Digo, no muy fuerte. cualquiera, No, no cualquier. pero bueno, siguió adelante y se convirtió en lo que se convirtió. Mira, yo era muy jovencita Ujú. cuando Rosario Castellanos, pues, estaba en el apogeo de su poesía, etcétera, y tuve la fortuna de convivir con una gran actriz chiapaneca de Comitán, amiga de Rosario, Ujú. Julia Alfonso, en paz descanse, eh, y uno de sus grandes amigos era Jaime Sabines. Ah, claro. Entonces, los fines de semana, Jaime llegaba a casa de Julia y yo estaba viviendo ahí porque me fui a refugiar ahí para divorciarme. Me había Me fui cas a refugiar, me okey. me había casado muy joven. Estuve viviendo un rato con Julia y su hermosa hija, Ofelia Asensio, y me tocó vivir eso. Y llegaban Juan Bañuelos y Óscar Oliva, y es La decir, espiga amotinada. la Claro. espiga amotinada, todos los espigos, Shelley, era maravilloso, maravilloso. Yo nunca conocí a Rosario y la comprendo ahora que digo un texto de ella. Lo voy a decir aquí porque no spoileo nada. Dice, "Nun jamás voy a las exposiciones". Hilda Trujillo se escandalizaría, vio el estreno. Ni al estreno teatral ni al cineclub. Prefiero estar aquí como ahora, leyendo. Es decir, yo creo que en ese sentido no le interesaba mucho la socialité, No. sino su pequeño grupo, eh, bueno, nada más que con Pacheco, con eh, Emilio Carballido, que vivían muy cerca. Es decir, bueno, después como embajadora, obviamente, y durante toda su vida tuvo muchísimos eventos universitarios y demás, Ujú. pero pienso que en su vida cotidiana era más bien una mujer, eso, que prefería estar en casa leyendo y escribiendo, porque qué producción, qué bárbara. No, bueno, visibilizó a esa zona de lo que hoy llaman pueblos originarios y que yo creo que siguen sin conocer muchos, Fíjate y los que puso en el centro. lo que es muy importante es que en ningún momento yo leí como de 14, 15 años, Balún Canán. Ujú. Me impresionó mucho ese libro y hasta la fecha. Claro. Y usamos un pequeño fragmento en la obra, es bellísimo, porque me abrió un mundo Que ni te habías imaginado. A mí me pasó eso. que no te imaginabas. Yo le hablaba de ese libro y mi hija también lo leyó jovencita, en 94, cuando el zapatismo. Ah, claro, claro. Pero yo le decía, lee Balún Canán, lee La rebelión de los colgados. Ahí está que es Chiapas. Ujú. Pero como Rosario sí se mete al indigenismo, pero no desde fuera como la intelectual que estudia las actitudes. No, no, no. Lo vivió porque su nana era indígena y la amó profundamente y le significó mucho y le enseñó secretos de su etnia. Es decir, Rosario conoce el mundo indígena desde dentro, por así decirlo. Ujú. Y lo que pasa es que al ser una mujer tan sensible y tan inteligente, también muy pronto se dio cuenta de cómo su condición de hija de hacendado Claro. era parte de la injusticia Ujú. hacia los pueblos indígenas. Entonces, te digo, nunca fue un punto de vista folclórico. Y de Y gran estudioso que ve de ladito, no, desde lo no, alto al no, 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 y sobre todo hay una cosa, de pronto ahorita oímos unos discursos como tan superficiales absolutamente. acerca de los pueblos originarios. Y mira, yo toda mi vida me vestí de huipil,
pero llevo un rato sin ponerme uno. Y estás más cerca de esa sensibilidad y de esos pueblos originarios que muchos o muchas Además, en por historias de mi vida personal, yo hice trabajo en Chiapas con celtales y tzotziles también. Así que algo sé, y te estoy hablando de 1978. o sea, que no fuiste a socorrer No, a nadie ahora. no, no, no. Pero te digo, Rosario tiene esa visión profunda Sí, de los pueblos originarios, sobre todo de los que conviven en Chiapas, que ya sabemos, sobre todo celtales, tzotziles, pero también hay zoques, hay mayas y hay lacandones. Entonces, eh, mm, eh, es una manera, sobre todo en Balún Canán, Oficio de Tinieblas, pero para mí Balún es un libro entrañable que le pido a todo el mundo que si no lo ha leído, lo lea. así es. Y van a comprender parte de esa raíz profunda que a pesar de pues sus orígenes mestizos, pero que Rosario rescata con una enorme sensibilidad y amor y respeto, que es muy importante. Sin duda. Esta puesta en escena, prendida de las lámparas, ¿te hizo ver zonas de Rosario que no habías visto con claridad? Mira, quizá me hizo entrar un poco más. Es que yo no le podría llamar feminismo. Bueno, sí, pero es que también el feminismo que yo conocí, siendo muy joven, yo pertenezco a la generación de la píldora. Es decir, cuando la mujer se liberó en el sentido de tengo derecho sobre mi cuerpo, Claro. tengo derecho a decidir si quiero ser madre, Y a tener placer, como decía eso, Rosario. y tengo derecho con la pena, espero que no suene fuerte, a irme a la cama con quien me dé la gana, Así es, sin el temor constante de quedar embarazada o peor aún, tener que abortar. así es. Entonces, pues era un feminismo muy diferente. Teníamos cosas superficiales como fuera brasieres y nos lo quitábamos y andábamos sin brasier. No es que anduviéramos desnudas, solo sin brasier. Claro. Más cómodo, ¿eh? Este, no, pero insisto, como mis dos compañeras son mucho más jóvenes y también la directora, pues hablábamos mucho del punto de vista de ahora, Qué ¿no? interesante, claro. De cómo ven las chavas el feminismo, etcétera. Pero el mismo Raúl Ortiz y Ortiz nos dice qué pensaría Rosario de ciertas posiciones feministas Claro. que hay actualmente, ¿no? Y de muchas veces que vemos. Ahora, yo, una de las cosas que más me molesta del feminismo actual es la autovictimización, precisamente, ¿no? Claro. Entonces, ay, ¿por qué me ves feo? Me viste feo, me estás acosando. Quieres conmigo, ¿verdad? ¿Me entiendes? Que tampoco, digo. Sí. Y yo le decía, es que nosotras éramos más aventadas. Ok. Nosotras volteábamos y decíamos, ¿qué traes conmigo? ¿Por qué te me quedas viendo así? El país cambió, por desgracia. Ahora volteas y le dices eso a un tipo y te saca un puñal y te mata, y te desaparece, y te mutila. Así es. Es decir, eh, ningún fundamentalismo, nada es blanco y negro. Así es. Los matices que hay ahora para hablar de feminismo, creo que el más justo, el más amplio, es el derecho a la mujer a vivir segura, Claro. a salir segura a las calles, a vestirse como le dé la gana. Qué fuerte lo que dices, pero es verdad. Es que es verdad. Digo, a- 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 es que no puedo dejar de comparar por lo que estamos hablando. Yo usé la profunda mini, la rabiosa mini, así de chiquitita, Mini, mini. chiquitita,
después de muchos pleitos con mi mamá, por supuesto. Pero fue muy chistoso. Se empezó a usar aquí para las jóvenes guapas que hay aquí, la midi, no sé si recuerdas, La media. que era una falda que no era la rodilla, sino como una cuarta más abajo de la rodilla. Entonces se usaba con botas, se veía muy elegante. Y me dijo mi mamá, te hice una midi. Ay, qué padre. De veras, yo no me lo podía creer. Estaba en el Teatro Granero, estaba yo en mis 19 años, eh, y me bajé porque iba a función con doña Carmen Montejo, al efecto de los rayos gamma sobre las caléndulas en el Teatro Granero. Voy caminando de Reforma hacia el teatro con mi midi, botas y un suéter de cuello tortuga, es decir, parecía monja. Pasó un tipo y me dijo una de las cosas más asquerosas que me han dicho en la vida. Llegué llorando al teatro de la rabia, de la impotencia, y como le decía yo a doña Carmen, a la adorada Cris Muñoz, a mis compañeras Angelina Peláez, Dunia Saldívar, Conchita, es cuando más vestida vengo. ¿Por qué me dijo eso? Que me ofendió tanto como mujer, como tan asqueroso. Y fue el día en que más tapada iba. Los absurdos de la vida. No puedo dejar de contarlo, porque la vida es eso, la dialéctica está en todo, en todo lo que hacemos, en todo lo que pasa, en todo lo que vivimos, en todo nuestro pensamiento. Eh, y sí, por desgracia, las cosas cambiaron y la violencia ya no nos permite tampoco la valentía que en un momento tuvimos las chavas que nos sentíamos agredidas. Ahora bien, los medios de comunicación tampoco eran iguales. No. Ahora se sabe todo en segundos. Ahora se puede denunciar con un TikTok, con un video que subes, no sé. Así es. En aquel tiempo no. En aquel tiempo los feminicidios eran calificados como crímenes pasionales, como no sé qué, ni siquiera se consideraban violencia familiar. Es decir, algo se ha avanzado y no puedo dejar de decir por luchadoras como obviamente Rosario Castellanos, pero también había una Griselda Álvarez, había una Amalia Claro, Castillo claro. Ledón, es decir, otras mujeres valiosísimas cada una que hablaban de lo mismo, quizá Es- con diferentes idiomas, pero estamos hablando de que Rosario, cuando sale de la universidad, apenitas, apenitas, a los 2, 3 años, se consiguió que las mujeres votáramos. Luisa, entonces te aportó mucho esta puesta en escena para acercarte otra vez a Rosario por la convivencia con las otras actrices que son de otras generaciones. Claro, reinterpretarla Reinterpretarla. con el punto de vista de 3 mujeres muy jóvenes, Ujú. y no puedo dejar de mencionar a nuestra asistente de dirección, que es la más chiquita, tiene 28 años. No, pues claro. Entonces, como participaba muy activamente, digamos que éramos 6 mujeres Ujú. que todos los días estábamos dialogando, y de pronto llegaba Aurora Cano, la directora artística de la Compañía Nacional de Teatro, se asomaba al ensayo y pues intervenía y hablaba y luego decía, ya me voy, porque siempre me dejan muy acelerada de todo lo que están hablando. Es que bueno, estaban construyendo algo muy bueno así. Sí, sí, sí. Yo creo que se logró sintetizar en la puesta, uf, pues bastantes horas de lectura, para empezar, Claro. de trabajo. Yo doy un mea culpa, yo tenía que haber escrito un artículo para una revista que se va a publicar en España. eh, y por
una situación familiar muy dolorosa a principios de año. Y la preparación de la obra, de veras no tuve cabeza para escribir lo que quería escribir. Descubrí otras cosas, pero hubiera tenido que investigar mucho y ya no me daba tiempo. ¿A qué voy con todo esto? Rosario nos puso a girar a todas. Ahora, Ahora, no cualquier autor. sí. Entonces escribí disculpándome y diciendo, perdón, no puedo, tengo que concentrarme en esta obra. Y cuando la vayas a ver, cuando la vayan a ver todos los compañeros que están aquí ayudándonos a grabar esto, y por supuesto todo el público que nos escucha, eh, van a decir, ay, para esta hora y cuarto, esta hora y 20, dicen que hicieron tanto. Es que así se prepara una obra de teatro. Claro. Sobre todo una obra de teatro como esta, que no es lineal, Javier. A ver. No tiene una construcción aristotélica, Son es estas. decir, antecedentes, nudo y desenlace. Tiene picos, por así O sea, que decirlo. está incitando al público a que termine de construir la apuesta. Exacto, y no crean, por favor, que por esto resulta aburrida. Hay momentos muy lúdicos, pero invitamos al público a pensar con nosotros. Wow. Porque Rosario eso impulsaba el pensamiento a través de lo que escribía, a través de sus clases, a través de sus artículos en el periódico. Ella escribía, tenía una columna, fue periodista también, fue crítica, fue ensayista. Es que abarcó, de veras, Muchos géneros, ¿cierto? todos los géneros, todos los géneros. Y en las tratamos de eso, de sintetizar. Si no, hubiera sido una obra que podía haber durado 2 horas y media o lo que quieras. Y también estamos conscientes de que también en eso las cosas han cambiado. La gente está acostumbrada a la vertiginosidad. Así es. Y entonces ver una obra muy larga le pesa. Ahora yo te digo una cosa, quizá porque soy actriz. El Círculo de Cal, dirigida por Luis de Tavira, basada en Brecht, duraba 4 horas. Era otro público. Pues Había otra llegó de todo. disposición. Sí. No, pero te estoy hablando de hace 10 años. Y la gente nos decía, no queríamos que acabara. Sí. Después de 4 horas, mi marido, en paz descanse, amado Miguel Córcega, me llevaba 22 años, entonces ya íbamos al teatro y de pronto me decía, ¿me pegas si ves que me duermo? Entonces, cuando oía yo ya una respiración profunda, así de Me enteraba. codazo. Pero no es cierto. Cuando lo que estaba sucediendo en escena interesaba, nunca se quedaba dormido. Es decir, lo importante es que haya... Una vez le pregunté a Luis de Tavira, oye Luis, ¿cómo le hacemos para definir si una obra es buena o es mala? Qué Gran pregunta, difícil wow, es. claro. Qué difícil es, ¿no? Porque puedes decir, híjole, es que qué dispositivo escénico, qué actores, pero la obra, o qué obra, pero qué mal puesta, qué mal dirigida, o qué pésimos actores, muchos aspectos. Así es. Y lo que me contestó, dije, claro. Me dijo, lo importante es que lo que está sucediendo en escena esté sucediendo con verdad y esté sucediendo realmente. Dije, pues No, sí. claro. Qué gran respuesta, ¿eh? Ahí es donde te agarra una obra de teatro. Sí. Ahí es donde dices, y te identificas o rechazas o te enojas o no sé. Ahora, los actores de teatro tenemos muy claro algo. No podemos competir con los grandes medios de comunicación. Cuando surgió el cine se dijo el teatro ha muerto, cuando surgió la radio, cuando surgió la televisión, cuando surgió el internet, cuando el teatro ha muerto. Aquí seguimos, Así es. como hace
muchos siglos y seguiremos, porque la experiencia vital, la energía que se genera, y esto es científico, ¿eh? No es así de, la energía que se genera entre público y actores es, es una realidad. Y a lo mejor tienes 20 espectadores, o a lo mejor tienes 1500, y decimos y estamos ya acomodados o resignados a eso. Si nosotros tocamos el alma de un espectador, Valió la pena. valió la pena. Hay un elemento importante y tiene que ver con la cuestión profesional de la gente de teatro. Y es, por ejemplo, además de los desplazamientos escénicos, del cómo se mueven los actores, de la cuestión corporal, hay un elemento esencial desde mi punto de vista que no todos los actores modernos lo tienen, y es el uso de la voz. Es muy importante. Hay obras en las que no te mueves, y ahí está todo un potencial escénico, un potencial emotivo, todo un potencial hasta físico, porque sentado, inmóvil, pueden pasar muchas cosas. No sé si alguna vez platicamos, Javier, y si me repito, por favor, párame, de una obra que se llama Desazón. Originalmente se llama Sazón de Mujer, Ujú. de Víctor Hugo Rascomán, en paz descansa. Ay, Víctor Hugo, como te extrañamos hasta la fecha. Son 3 monólogos. Y la obra es de lo más minimalista. 3 mujeres, cada una sentada en una silla. Bueno, 2 sentadas y una levantada, camina hacia adelante, se vuelve a sentar. Y las otras 2 en sus sillas con la que está hablando. Eso es toda la obra. Es una arquitectura verbal que están construyendo. La hemos hecho durante 20 años. Y no solo en México, en otros países. Y es una obra maravillosa. Una vez en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara se nos fue la luz casi a principios de la función. Wow. Y la actriz siguió hablando. La gente prendió sus teléfonos. Pues casi no se veía qué estaba pasando en escena. Y la obra siguió hasta el final sin luz, con la pura voz. Yo diría, claro, para el actor, para gente como tú, que una de tus habilidades es hacer cosas con tu voz, que además es muy hermosa. Eh, pero deja tú que la voz sea hermosa o no. Lo importante es que la voz exprese. Claro. En el caso de los actores, no importa si tienes que distorsionar tu voz, Claro, claro. porque lo importante es que vaya acorde al personaje. Ujú. ¿Y hay forma de educar la voz? Te pregunto porque a veces uno escucha a algunos actores, sobre todo de televisión, y cuando los ponen en un foro, en un teatro, pues casi son inaudibles. Sí, por eso yo digo que el actor se hace en el escenario, Ujú. porque en los escenarios te acostumbras a hablarle a 50 personas o a 1500 o a más, ¿Con luz o sin luz? con luz o sin luz. Y para poder hacer esto, me acuerdo, mi sobrino nieto catalán, como a los 8 años le dije, te quiero regalar algo. Y le enseñé la respiración diafragmática intercostal, que es con la que nacemos todos. Alguna vez hablamos de esto. Ya sé. Y me dijo, ¿y qué me regalas? Yo sé respirar. Le digo, sí, todos, por fortuna. Si no respiráramos es que estamos Claro. muertos. En el momento en que dejes de respirar es que te moriste. Eh,
Sí, el profesional de la voz tiene que entrenar su voz y tiene que aprender técnica. Porque ¿cuántas veces no tenemos que ir a trabajar con gripa, Claro, que por algún mal uso de la voz nos quedamos afónicos, así es. que porque tuvimos llamado a las 6 de la mañana de una película y de ahí corrimos al teatro o a un ensayo y luego al teatro o a una cabina de radio antes de irnos al teatro y llegamos ya con la voz? Es porque no la usaste bien. Ujú. Para usarla bien necesitas técnica, como cualquier profesional. Eso las nuevas generaciones no lo entienden, porque dicen, ay, al fin hay micrófonos. ¿Para qué me esfuerzo? Claro. Ujú. ¿Para qué me esfuerzo? ¿Para qué me esfuerzo? Para lograr el objetivo, y así se llama una conferencia que da la foniatra que nos asesora en el CEU Voz, Centro de Estudios para el Uso de la Voz. La gran doctora Xochiquetzal Hernández tomó el nombre de una conferencia que yo le propuse y así nos da las charlas cada diplomado. Ese privilegio del ser humano llamado voz. Por cierto, ¿y cómo va el centro? Va, existe. Pero tiene apoyos institucionales. No, ¿Y cómo le hacen? hay milagros. Pero Hay milagros. Los es una mismos. institución formativa y no se apoya. Mira, tengo que dar un reconocimiento porque desde la doctora Raquel Sosa, la única institución que no ha dejado de dar apoyo al CEUVOS cada año es la Secretaría de Cultura, no sé cómo se llamaba antes, de la Ciudad de México. Ujú. Pero todo lo demás que había, lo que fue Conaculta, INBA, FONCA, no sé qué otros organismos que apoyaron al CEUVOS para que naciéramos dentro de unos días, hace 19 años, Wow. nos retiraron todos los apoyos. Porque la política actual, porque no hay presupuesto, porque no hay... Lo único que quiero decir y reiterar aquí. Hace menos de una semana fui a una prueba de vestuario y maquillaje para una serie que voy a hacer, muy interesante, luego te cuento. No quiero spoilear. Y un compañero que hace mucho tiempo no veía, le dije, oigan, ¿por qué nos pagan tan mal a los actores? Yo necesito dinero para sostener al CEUVOS. Me dice, te ha ido rete bien con eso, ¿verdad? Le digo, sí. ¿En qué sentido? No Dime. sabes cómo he crecido, cómo han crecido todos los que dan clase ahí y todos los estudiantes. Ahora, si te refieres económicamente, por eso estoy haciendo cosas fuera de la Compañía Nacional de Teatro. Porque esa escuela no se puede morir. ¿Por qué? Porque su columna vertebral es el diplomado La sabiduría de la voz y la palabra diciente y se imparte gratuitamente acorde al artículo tercero constitucional. Educación laica, gratuita y de calidad. Y eso es lo que hacemos en CEUVOS. Uno de los principios del CEUVOS es la libertad de la voz y la palabra. Wow, casi nada. Caray, Y sí, nacimos un 14 de julio por eso. qué maravilla. Liberté, égalité, fraternité. Aunque mi papá decía brutalité, porque le tocó estar en un campo de concentración en Francia cuando era la guerra, cuando salió de España. Pero, pero adoraba a Francia, él adoraba a Francia, hablaba francés perfecto. Pero sí, por eso el 14 de julio, por el símbolo de libertad que significa. Y cuando tú liberas tu voz y eres capaz de articular ese privilegio del ser humano llamado voz, articularlo en el cerebro a partir del lenguaje,
puedes comunicarte, puedes expresarte. Y el diplomado se llama diciente. ¿Por qué? De la palabra diciente, con C, es decir, de la palabra que dice, de la palabra que expresa, de la palabra que significa. Pero yo siempre le aclaro a los estudiantes, pero también diciente con S. En esta Muy escuela tuyo eso, claro. nos gusta que la gente piense y el que piensa disiente. Sin duda. Así que utilícenlo con C y con S. Eso es el CEU Voz, 19 años. Por cierto, está abierta la convocatoria para nuestro diplomado 31. Wow. Para todo el país. El diplomado es gratuito. Los estados también han dejado de apoyar a los chicos. Se vienen muchos a Valor Mexicano y se esfuerzan durante casi 5 meses, desde Sonora hasta Yucatán, de Veracruz a Chiapas, de Aguascalientes a Sinaloa. Vienen de todo el país a estudiar el diplomado. Y es maravilloso lo que sucede ahí, las sinergias que se dan, la hermandad, y por eso nos llamamos Tribu Ceubos. Luisa Huertas, te voy a decir algo terrorista para cerrar esta conversación. Dime en pocas palabras, ¿quién es ahora para ti Rosario Castellanos? Una de las mujeres por la que tenemos que dar gracias a quienes ustedes gusten y manden, Dios, el universo, Marx, a quien ustedes quieran, por haber nacido. Te lo digo con mucha emoción, gracias al universo que nos dio a una Rosario Castellanos. Hombres, mujeres, leamos a Rosario. Las mujeres para afirmarse. No me gusta la palabra empoderarse, pero sí, para sentirse poderosas, ricas, ricas en todos sentidos, ricas como seres humanos, como personas pensantes, como mujeres femeninas, sensuales y sexuales. Y a los hombres para que nos comprendan más, para que conozcan más de nuestra alma, para que conozcan más de nuestra necesidad de ir hombro con hombro construyendo a la humanidad. No voy a spoilear porque espero que lo lean. Se cierra la obra diciendo, no hay soledad, no hay muerte. Con el otro, la humanidad, el diálogo, la poesía comienzan. Esa es Rosario. Gracias, Luisa Huertas, por habernos compartido esta Rosario Castellanos. Gracias a ustedes también por habernos acompañado en esta conversación en donde hay elementos de reflexión, pero también de mucha emoción. Los esperamos que nos sigan en las redes sociales de la jornada, X, Facebook y también en Instagram y TikTok.